Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quiero compartir con ustedes lo que ha sido mi conferencia en Paraguay, que refiere directamente a los vicios inmanentistas de la familia. Por ello, y sin más dilaciones, he aquí la presentación, esperando que en algo pueda contribuir a la defensa de la vida y la familia. Dios los bendiga a todos. Nosotros, como Asociación de Familia, empezamos nuestras actividades aquí en Paraguay. Primero evento es Unidos por la Familia Foro en mayo. Y como llegamos solamente este año y un poco preparación, han llegado mucha gente. Y me sorprendió mucho que este país, Paraguay, realmente importa la familia. Entonces eso lo que pasa, yo creo que aquí más fuerte de todo país de Latinoamérica. Entonces es realmente nuestro deseo de fortalecer, defender y promocionar el valor familiar, porque es la clave. Estamos viviendo una época que realmente la humanidad está en crisis. No sé si ustedes saben, como mi edad, años 50, 60, 70, 80, estábamos viviendo Guerra Fría. Y tenemos miedo que un día va a caer una bomba nuclear y morimos todos, ¿no? Pero ahora no es esta amenaza tanto, pero todas las ideologías que ahora nos rodea y está realmente enfocado en destruir la familia. Ideología de género, feminismo, aborto, hay muchos temas, demasiado, ecología. Entonces, si nosotros quedamos ignorantes de los esfuerzos del enemigo que viene destruyendo familia, no podemos hacer esta batalla. Por eso, batalla cultural en la familia. Es muy importante de nosotros de conocer, entender. No podemos quedar ignorantes de esta amenaza. Y por eso nuestro esfuerzo de foro de Unidos por la Familia es realmente invitar distinguidos ponentes para nos dar más conocimiento, que nosotros podemos defender nuestra posición por la familia y promover. Estamos aquí como la asociación, vamos a desarrollar programas para fortalecer la familia. Una de las cosas que por qué ahora tenemos esta situación es que nosotros mismos no sabemos cómo establecer buena familia, ¿no? Estamos peleando con mi esposo, esposa, con mis hijos, pero hay forma. Tiene que poner un orden del amor dentro de la familia. Y especialmente yo creo que la importancia es cómo podemos realmente poner Dios centro de nuestra familia. Podemos hablar como centro de familia, así, ¿no? Pero, ¿cómo en realidad podemos practicar en nuestra vida? Eso es lo que es más importante, ¿no? Entonces, nosotros hacemos nuestra parte de esfuerzo para hacer giras, de charlas, de conferencias, de foro, para realmente crear más conciencia entre paraguayos, padres, hijos, profesores, todas las sociedades, que podemos juntar nuestro esfuerzo para realmente hacer esa batalla cultural y ganar, ¿no? Aquí señor Horacio me dio un entendimiento que él tiene como un espíritu de samurái. Tiene que hacer una batalla. Entonces,
soy japonés y eres argentino, pero con ese tema, ¿no? Tenemos mismo espíritu, ¿no? Y invitamos a ustedes también para tomar esta batalla, ¿no? Y empezar a influenciar a sus amigos, sus entornos, para crear una fuerza que ellos no pueden penetrar y entrar y destruir la familia aquí. Y muchas gracias por su tiempo para venir aquí y hacer esfuerzo de escuchar, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, para iniciar, invitamos a nuestro primer expositor, el señor Horacio Giusto. Él es docente en filosofía, tiene un diplomado en filosofía de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, es autor del libro Conservadurismo en 10 reflexiones y el libro negro del ecologismo, que se encuentra a la venta acá afuera para quienes lo quieran comprar. Es conferencista internacional, ensayista y director del medio periodístico independiente La Resistencia Radio. Bienvenido, por favor le damos un fuerte aplauso. Ningún problema. Ya está corriendo el cronómetro. Ya la está corriendo. Bueno, ¿estamos? Sí, no hay problema, no se preocupen. Bueno, cuestiones protocolares con las que arranco siempre cada exposición mía. Si alguien no me conoce, es muy bueno. Quiere decir que no están inmersos en la barbarie y la calamidad de las redes sociales. Es un buen inicio para formar buenas familias, es alejarse del mundo digital. Y se los dice un influencer. Cuestiones protocolares básicas. No hay nadie que sea tan sabio que no tenga algo para aprender, ni nadie que sea tan ignorante que no tenga algo para enseñar. Que yo esté aquí en filosofía se llama contingente. Podría estar, podría no estar, y tranquilamente podrían estar ustedes aquí. Y en ese sentido, yo lo que vengo a transmitir aquí, y por eso pedir hablar primero, es muy poco. Yo reconozco mis limitaciones, entonces no me molesta que si algo no se entiende, me interrumpan. Porque si algo no se entiende, no es nunca culpa del alumno, es culpa del docente que no se supo expresar bien. ¿Estamos de acuerdo con estas pautas? A la primer duda, levantan la mano. Igualmente mi ponencia es lo más básico, porque los que somos limitados vamos siempre a lo básico. Muchas veces yo he visto cuántos intelectuales, cuántos ensayistas, cuántos conferencistas se largan a hablar de la batalla cultural. Claro, son temas complejos. Nos dicen, por ejemplo, que el ecologismo es malo, que el transhumanismo es malo, que el feminismo es malo. Y yo diría rápidamente, sí, pero la pregunta de fondo es, ¿qué es el mal? Esto es lo que hacemos en filosofía, nos preguntamos por el ser. Cuando a mí la asociación me invitó, y para mí es un honor estar por segunda vez trabajando con ellos, me dijeron, vamos a hablar de la familia en la batalla cultural. Y el orden de las palabras es muy importante. Es primero la familia y luego inmersa en una batalla cultural. Por eso justamente como ellos van a exponer lo que es la batalla cultural, a mí me corresponde hablar del primer aspecto, la familia. Ahora bien, aquí viene la cuestión. ¿Qué es una familia? Porque ciertamente que nosotros como seres humanos, un principio básico, y acá les pido que colaboren conmigo, tenemos que entender cómo funciona nuestra humanidad. Por favor, ¿quiénes tienen hijos? Los felicito. ¿Habrán notado? ¿Usted también tiene hijos? Bueno, ya le va a tocar. Habrán notado que el niño es por definición filósofo y científico. Apenas empieza a gatear ya está tocando, está experimentando. El primer grado de conocimiento que tiene todo ser humano es un conocimiento empírico.
Y a medida que empieza a desarrollar el conocimiento empírico propio de la ciencia, empieza la abstracción. Mis hijas, bueno, en realidad la menor está aprendiendo a hablar, la mayor ya no solamente quiere descubrir el mundo, quiere entender el mundo. Entonces pregunten por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el nene se porta mal? ¿Por qué el agua cae? ¿Por qué el fuego quema? ¿Por qué? Y esto es lo que vamos a tratar de resolver hoy. Si ustedes observan las imágenes que he traído aquí, rápidamente que nosotros veríamos una palabra compleja que es inmanentismo. Para mí, esto es mi tesis personal, todos los problemas de las ideologías contemporáneas, todos los grandes problemas del mundo, se resumen en una filosofía inmanentista. Esta es la tesis que vamos a trabajar en los siguientes 30 minutos. Nosotros podemos observar que hay un mundo sin belleza, un mundo sin bondad, un mundo sin verdad, donde finalmente tenemos lo que pueden observar aquí en imagen. Quizás sea una imagen un poco impactante, pero es lo que es. Y sobre esto vamos a tratar de dilucidar cómo llegamos a este estado de cosas. ¿Cómo se llega? Pero no solamente cómo se llega a este estado de cosas. ¿Por qué decimos que esto está mal? ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes puedan resolver? Les pido por favor que levante la mano. ¿Quién considera que una niña de 7 años tenga que estar en un desfile LGBT tocando adultos sadomasoquistas? ¿Quién considera que está mal? ¿Y alguien se anima a decir de manera precisa qué es el mal? ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Y ahí diríamos no. Justamente esa es la respuesta más habitual que hay. Y por eso yo soy insistente en ser preciso con los términos. Porque si yo digo que es la ausencia del mal, estoy como un médico diagnosticando mal el problema. Y eso me impide curar debidamente. Por eso les pido que seamos pacientes, porque estamos todos aquí aprendiendo. Estamos todos descubriendo realmente qué es el mal. Insisto, antes de entrar a la ideología, vamos con lo básico. Y aquí vamos entonces a... No puedo creer que lo hice andar, Felicítenme, por favor. Empecemos primero por qué es una familia. Ya vamos a llegar al punto. Porque hay distintas definiciones. Por ejemplo, tenemos... ¿Saben de dónde proviene la palabra familia? La palabra familia es muy importante en la etimología. Por ejemplo, la palabra humano, ¿de dónde proviene? De humus. Y no es casual que Genófanes, el primer gran teólogo de la filosofía, estamos hablando 5 siglos antes de Cristo, consideraba, porque descubrió huesos de peces en las montañas, consideraba que... allá fue el cóndor. Consideraba que la vida provenía del barro. Por eso se le dice humus al humano. ¿De dónde proviene la palabra familia? La palabra familia proviene de fames. No sé si han escuchado a alguien que sea abogado el hurto famélico. Fames significa hambre. ¿Y por qué se le dice hambre a la familia? Justamente porque es la designación latina para el conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater tiene la obligación de alimentar. No es cuestión de comer del mismo plato, sino que tiene que haber una sujeción jerárquica. Y quien ocupa la cabeza de familia está obligado a alimentar. Por eso el hombre es procreador, protector y proveedor. Y no solo de lo material, porque no solo de pan vive el hombre. Aunque esto se ha olvidado en los últimos años. Podemos ver que hay distintos conceptos de familia. Oikia, en términos griegos, de ahí viene la palabra economía o ecología, que alude a la casa. Tenemos conceptos como los propios de Aristóteles, como unidad, como la célula básica de la sociedad. Pero al final vemos que nunca llegamos a definir bien qué es. Es un poco más complejo que esto. ¿Por qué lo digo? Yo no discuto que la familia sea la unidad básica de la sociedad.
El tema es que según el tipo de organización familiar es el tipo de sociedad que tenemos. Por ejemplo, y acá tenemos a alguien de Japón que tranquilamente se puede levantar y desmentirme ya mismo. Hoy Japón tiene un tipo de sociedad que se está construyendo a partir de lo que es el hombre herbívoro, que son hombres que no quieren tener contacto con las mujeres, ya sea por miedo al feminismo o ya sea porque están priorizando sus estudios, sus carreras, sus proyectos. Por una situación u otra son personas atomizadas. Entonces, ¿qué es lo que es Japón hoy? Una sociedad de consumo y de producción, pero no de familia. Tenemos, por ejemplo, sociedades como la del Medio Oriente, donde se permite la poligamia, otro tipo de organización familiar, donde un hombre puede tener 5, 6, 7 suegras. Qué ganas de arruinarse la vida, pero esto implica a la postre considerar lo siguiente: la mujer es un objeto de descarte, porque si yo tengo a mi esposa, es mi esposa y no hay otra. El tema es que si yo tengo más de una mujer y no tiene el mismo peso, si una mujer se descontenta del matrimonio, quedan 6 esposas más. Entonces, ¿cuál es el tipo de organización que hizo que Occidente sea lo que es históricamente y que se está destruyendo desde hace 2 siglos? Klaus Stroh, que es un antropólogo que a mi parecer es el más importante que tuvo la humanidad, definía que la familia occidental se confecciona a partir de 3 componentes elementales: el matrimonio monogámico, exogámico y duradero, y sobre esto se constituye el ser de la familia. Pero acá necesitamos entonces empezar a ver un punto que es mucho más complejo todavía, que es el siguiente: ¿cómo vamos a distinguir el ser de la familia? Y acá tenemos que hacer un salto filosófico fundamental para definir este ser familia. Yo puedo posicionarme, esto es un salto de fe, les aviso desde ya. ¿Saben qué es el conocimiento? ¿Nadie? La búsqueda de la verdad. El conocimiento. Usted, por ejemplo, ¿usted conoce algo? Cualquier cosa que conozca. Sí, Bien. claro. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es creencia verdadera y fundada. Esto lo explica Platón. El tema es, todo lo que nosotros hacemos, aunque parezca raro, incluso el mayor conocimiento científico que usted pueda tener, y de hecho la ciencia empírica es más relativa a lo que parece, todo conocimiento es creencia verdadera y fundada, pero no deja de ser una creencia. El punto está cómo demostramos si es verdadera y cómo demostramos que está fundada. Eso ya es epistemología. Entonces, ¿cómo llego yo a saber el ideal de familia? Que acá lo que a mí me interesa es que a ustedes les quede claro. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. 10 minutos, no lo puedo creer. Si llego antes de los 40 minutos, yo pido que me den un premio, de verdad. De verdad. Porque funcionamos a base de estímulos. ¿No se dan cuenta cómo funciona el ser humano? El ser humano funciona a base de reforzadores positivos y negativos constantemente. Los que tienen hijos lo deben saber. Yo puedo considerar una filosofía realista o inmanentista. Y esto es lo que a mí me va a permitir saber si una niña tocando sadomasoquistas en un desfile LGBT en Nueva York es bueno o es malo. Porque para yo poder definir qué es el bien o qué es el mal, primero tengo que tener clara la diferencia entre realismo filosófico y luego inmanentismo. ¿Quiénes de aquí, por ejemplo, creen en Dios? No importa cuál Dios ahora. Bien, bien, valientes, bien. A veces tengo gente tímida, así, parecen más ateos que los propios ateos. Hay que vivir con convicciones, gente. Aunque pasen el ridículo delante de todos, no hay que tener miedo a realmente pelear por lo que uno cree. En el realismo filosófico, por ejemplo, ustedes que son cristianos, yo también, pero para que se entienda, tenemos 3 grandes aspectos que engloban la existencia: Dios, el hombre y el mundo. Y esa es la relación jerárquica, de hecho.
fundamental. Dios y el hombre del mundo. Ahora, ¿alguien de aquí me podría decir, Dios está presente entre nosotros? Sí. Metafísicamente sí o sí está presente porque es lo que te da el acto de ser. Si no, no serías. Ahora, Dios está presente, pero ¿quién de aquí diría, yo soy Dios? Bueno, esperen que aunque parezca raro, cuando lleguemos acá vamos a ver que la respuesta es otra. Porque en el realismo filosófico hay una relación de presencia y de distancia. El hombre está presente ante mí. Yo estoy presente en el mundo y Dios se hace presente en la existencia. Pero hay una distancia, porque yo no soy el hombre, yo no soy el mundo y yo no soy Dios. Está presente el ente, pero hay una distancia. Por eso yo tengo, dentro de los trascendentales, yo soy una unidad. Yo soy, no importa qué, yo soy. Y ella es. Y puedo distinguir mi ser de su ser. ¿Me siguen hasta aquí? Hay una relación de presencia y distancia. ¿Y saben qué implica entonces, en consecuencia? Esto es lógica pura. Que hay una realidad interior y una realidad exterior. Entonces, tengo una realidad interior, mi conciencia, mis pasiones, mis afectos, mis emociones, y hay una realidad exterior, hacia donde canalizo mi voluntad y mi inteligencia. ¿Por qué es importante esto? Porque el realismo, ¿qué significa ismo? Para que esté tomando nota. ¿Alguien está tomando nota? Es muy importante, gente, les digo de verdad, cuando vayan a algún lado, tomen nota. Se los digo con mucha experiencia como docente. Les va a servir en la vida, por más que después quede grabado, porque yo sé que queda grabado, pero que después no ven las grabaciones. Y al tomar nota, el cerebro focaliza más lo que necesita escuchar. Ismo, cuando vean liberalismo, cristianismo, realismo, ismo significa sistema de ideas. Esa es la traducción, sistema de ideas. Entonces, ¿qué significa realismo? Res-ismo. ¿Qué significa res? Cosa. Nosotros los filósofos realistas no partimos habiendo ya conocido a Dios y la verdad revelada para luego comprender el mundo, porque somos conscientes de nuestras limitaciones. Nosotros partimos de las cosas. Entonces yo veo aquí una hermosa bandera con todo el respeto que merece. Yo digo, ¿qué es esto? Esto es una cosa. Esto existe. Y como un niño que va tocando y va descubriendo el mundo, partimos de las cosas. Y empezamos a luego abstraer. Porque yo descubro que hay muchas cosas, pero que tienen ciertas particularidades en común. Yo descubro que hay muchos seres humanos, pero que es diferente el varón de la mujer. Descubro que hay muchos muebles, pero que es distinto los tipos de mesa a los tipos de silla. Y los voy agrupando. Pero parto de las cosas que existen. Por eso se llama realismo. Partimos de lo que existe, de lo que es. Pero descubrimos por tres procesos que son básicos: contemplación, especulación y teoría. ¿Saben qué significa contemplación? Etimológicamente proviene de contemplus, que era ingresar a los templos para ver los astros. Esto se hacía en la antigua Grecia. De ahí viene la palabra contemplación. Contemplo la realidad, observo. Sobre la observación empieza un proceso que es el speculus. ¿Qué es la especulación? ¿Qué es el espejo? ¿Qué me refleja lo que estoy viendo? Yo veo una pared, pero ¿qué me refleja la pared? Bueno, que hay una existencia, y es una existencia distinta a mi existencia. Y ahí empiezo a especular. ¿Por qué existe la pared? Pregunta fundamental. ¿Por qué existe la pared? ¿Quién se anima a dar una respuesta? ¿La pared se hizo sola o alguien la hizo? Y si alguien hizo la pared, ¿la hizo por azar o porque había una finalidad? Había una finalidad, no importa cuál. Había una finalidad. Y esto me lleva a la teoría. ¿Cuál sería la teoría de por qué alguien hizo la pared? Veremos, quizás separar una habitación de otra. Veremos. ¿Saben qué significa teoría? Teos. ¿Saben qué significa teos? Dios. Es tratar de ver qué había
en la inteligencia trascendental o logos trascendental. Porque si yo empiezo a ver la realidad como Anaxágoras, Anaximandro, Parménides, claramente, Pitágoras, si yo empiezo a ver la realidad ya saliendo del panteísmo griego y mito, yo empiezo a ver que hay orden. Porque un día sale el sol y después sale, como decimos con mi hija, sale el señor sol, después viene la señora luna. Pero cuando la señora luna se va a dormir, vuelve a aparecer el señor sol. Y mi hija, con 3 años, ya descubre que hay un orden en el cosmos. De hecho, cosmos significa orden en la traducción del griego. Si algo está ordenado, es porque hay una inteligencia que lo ordenó. Y si la inteligencia lo ordena, porque es la forma en la que se imprime el patrón, quiere decir que hay una voluntad en esa inteligencia. Porque la inteligencia descubre la verdad y la voluntad es la que quiere el bien. Entonces, la voluntad es la que obra. Hay un logos trascendental. Y como hay un orden, necesariamente hay jerarquía y hay límite. Cuando ustedes ordenan una silla, lo que están haciendo es limitar. Limitar. La esencia es un límite en el acto de ser. Si yo soy humano, estoy limitado. ¿Por qué? Porque si soy humano, y mi esencia es la humanidad, ya no soy ni un caballo, ni una planta, ni un objeto inerte. ¿Vieron qué simple que es la filosofía? ¿Se va entendiendo hasta aquí? Pero para esto yo necesito, primeramente, un logos o una inteligencia trascendental. Y esto es el realismo filosófico. ¿Se entendió hasta aquí? Por eso los romanos, que eran realistas, usaban el término ex terminus, que significa exterminar. ¿Qué es lo que es exterminar, por ejemplo? Romper los límites. Vamos, 20 minutos. Al romper los límites es lo que pasa, por ejemplo, con el transhumanismo, los transedad, los transexuales. Se rompe la esencia. El gran acto... ¿Alguien acá conoce algo de la Biblia? Para dar un ejemplo concreto. La gran caída de Luzbel, ¿saben cuál fue? Más allá de la soberbia, es una discusión teológica. Yo hablo de metafísica, que es lo que sé. El ángel, cuando se revela, era el ser con mayor intensidad de ser. Si quieren, después que terminan las conferencias, nos quedamos hasta las 5 de la mañana hablando de metafísica, que yo he encantado, que aunque sea a una persona puede estar 12 horas enseñando, a mí me encanta esto. Pero el punto del ángel es que él fue el primer trans. ¿Saben por qué fue el primer trans Luzbel? Porque no quiso reconocer su propia esencia, que era la de criatura, porque la criatura se sujeta al creador. Entonces, al no querer sujetar su propia esencia a su propio acto de ser y querer romper su esencia, es el primer trans. No reconoce su límite, porque la esencia en metafísica se explica como aquello que limita el acto de ser. Y Luzbel dijo, non serviam, no voy a estar limitado por mi esencia, con las consecuencias que ello implico. Tenemos entonces otra posición filosófica, que si bien existió históricamente, se consolida con Baruch Spinoza, que toma el pensamiento de Malebranche, y Malebranche toma el pensamiento de Descartes, y Descartes toma el pensamiento de Guillermo de Ockham. El pensamiento inmanentista proviene de la palabra inmanere. Todo permanece dentro de sí. Por ejemplo, la persona idiota. ¿Cuál es uno de los primeros principios de la lógica? Además del más importante, que es no contradictorio, el principio de identidad, identidad, que es la correspondencia consigo mismo. Entonces, van a ver que cuando ven una palabra que empieza con id, necesariamente implica correspondencia consigo mismo. El idiota que solamente piensa en sí mismo, pero a ver, idioma, idiolecto, idiosincrasia, es la correspondencia con sí. En el inmanentismo ya no hay un logos trascendental, ya no hay un Dios. Dios ha muerto y el hombre lo ha matado. Entonces no hay un límite previo. No hay un límite previo.
Y entonces el mundo ya no se descubre, ya no descubre lo bueno, bello y verdadero, sino se transforma a voluntad del hombre. ¿Qué dijo Marx? Los filósofos no tienen que descubrir el mundo, tienen que empezar a transformarlo. Ya no hay que describir. Y por lo tanto, si hay un orden, por ejemplo, un contrato social, como cualquier tipo de concepto, pensemos las tesis de construccionistas de Derrida, todo es una construcción social, todo es una construcción artificial. ¿Por qué? Porque si yo digo, ella es mujer, como realista, ¿yo a qué apelaría primeramente? A su esencia. Pero esta esencia, para ser descubierta, tiene que justamente implicar un límite trascendental. Pero si ya no hay un límite trascendental, el ser mujer o el ser hombre es una construcción social. ¿Por qué? Porque es una construcción del propio hombre. Todo lo que sea bueno, bello, verdadero, no es objetivo, sino es subjetivo, porque depende del sujeto que crea el concepto, y concretamente a través del lenguaje. Es un nuevo verbo creador, por así decir. Y esto es el inmanentismo, es el propio ser humano definiendo a sí mismo qué es cada cosa, y no descubriéndola, sino creándola. Tiene una consecuencia: se rompe el estado de naturaleza. Porque si hay un orden, este orden ya no es un orden previo, es un orden artificial, arte facere. Esto significa artificial, hecho con arte, aunque no es arte porque no responde al arete. Y este arte facere tiene una consecuencia: limita artificialmente. Y como es un límite artificial a todas las pulsiones y pasiones del hombre, es necesariamente represivo. Por algo Freud habla del malestar de la cultura, porque es una cultura que te reprime. No en vano vamos a ver que pensadores como Guattari, Deleuze, el propio Marx, Michel Foucault, Lacan, en algún determinado punto, van a hablar siempre de la liberación. La liberación del trabajador, la liberación del afrodescendiente, la liberación de la mujer. Liberación, no libertad, porque libertad es el ejercicio virtuoso del griego. Liberación, romper los límites, romper las esencias. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos, ¿me quedan 15 minutos? Vamos bien. ¿Van entendiendo hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, entendamos para entender qué es familia. Estoy tratando de bajarlo lo más posible, pero les pido que seamos pacientes. ¿Por qué Jesús curó a un ciego? No vengamos con cuestiones teológicas, por favor. Es para que se entienda. ¿El ciego puede ver o no puede ver? No. Bien. Ahora, Jesús cura a un ciego, por dar este ejemplo. Lo cura, pero habría no haberlo curado. Ahora, ¿es un milagro que Jesús haga ver a un ciego? Sí. ¿Por qué Jesús nunca hizo un milagro, por ejemplo, dándole alas? Lo que haría mucho a Lázaro, podría haber dicho que Lázaro tenga alas, que Lázaro pueda volar. No lo hizo. Pero sí que el ciego pueda ver. ¿Por qué? Porque si yo veo la naturaleza desde la posición realista, pues yo estoy hablando del realismo filosófico, pero me correspondía explicar las dos tesis, realismo o inmanentismo. Para nosotros los realistas, como para los cristianos, si un niño nace ciego, yo digo, hay un mal. Y acá viene lo que habíamos hablado, ¿qué es un mal? ¿Por qué yo diría que el niño que nace ciego tiene un mal? Porque conforme su naturaleza o su esencia, yo quería hablar de esencia, pero para que la entendamos vamos a decir naturaleza, conforme su naturaleza, el niño debería poder ver. El niño debería poder ver, pero no ve. Entonces yo digo, hay un mal. El punto es, si usted alguna vez vio un ave, las aves tienen alas.
¿el ala sería un bien o no sería un bien? Claro. Sin embargo, mi hija nació sin alas. Hay una ausencia del bien. Pero yo no digo que hay un mal en mi hija porque nació sin alas. Porque no se trata solamente de la ausencia del bien. Ni siquiera se trata de ausencia. Es privación. Es privación del bien y no cualquier bien. El mal es privación del bien debido. Y el punto es, ¿cómo llego yo a saber qué es debido o no es debido? Porque yo primero tengo el ente. Il quos est. ¿Qué es el ente? Aquello que es. El ente es lo que ejerce el acto de ser, para que lo entendamos. El ente es, ahí tenemos una mujer que está caminando. ¿Qué significa? Que es una caminante. ¿Qué es una caminante? Aquello que ejerce el acto de caminar. ¿Qué es un ente? Aquello que ejerce el acto de ser. Participio presente. Muy simple. Ahora, el ente, para ejercer el acto de ser, lo ejerce en la actualidad. Lo ejerce en la actualidad. ¿Qué significa que el ejercicio es actual? Que es en acto, no es en potencia. No es quizás el día de mañana el ente comience a existir. Porque no es. El ente es actual. Todo lo que existe, existe hoy. La realidad, le pregunto a ustedes para que lo entendamos, la realidad en la que ustedes están viviendo, ¿existe o no existe? Este techo, este piso, Miguel, nuestro colaborador, ¿existen o no existen? Entonces, ¿es potencial su existencia o es un hecho concreto y actual? Es actual. El tema es, lo que existe, cada ente, como usted, señorita, como esta silla, como mi celular que me marca que llevo 30 minutos, estoy tomando tiempo, ya me empiezan a mirar raro. Todo esto existe de manera actual. ¿Por qué? Porque tienen su forma. La materia es principio de cambio y principio potencial. Pensemos, por ejemplo, la madera. La madera, como materia prima, podría ser un árbol, un arpa o una silla. Pero cuando tiene la forma de árbol, de silla o de atril, ahí es cuando empieza a ser un ente actual. Porque tomó una forma específica. La realidad opera sobre la forma específica. Todo lo que ustedes están viendo alrededor ya tiene una forma dada. ¿Siguen hasta aquí? ¿Se entiende? Ustedes también son materia y forma, cuerpo y alma, así de simple. El tema es, ¿de dónde viene la forma? Porque la forma es el principio actual ¿de qué? De la esencia. ¿Y qué es la esencia? Aquello que hace que una cosa sea lo que es. Así de simple. Entonces, yo tengo la esencia que se llama humanidad. La humanidad, cuando se concretiza y actualiza, ¿qué me genera? Un ser humano. Entonces, yo le podría preguntar a usted, que tan valientemente se animó a responder, y eso se valora mucho, ¿usted me podría señalar a solamente 2 seres humanos en este momento? Señálame 2 seres humanos. 1, 2, señalo. Le pido por favor ahora que me señale la humanidad. Complicado, ¿no? Es que no se puede. Porque lo dijo un gran sabio en el Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. Por eso el niño comienza tocando ¿qué cosa? ¿Qué toca el niño? Lo primero que toca. Entes. El conocimiento científico empírico, ¿sobre qué trabaja? Sobre la realidad material. Entes. Pero para llegar a la esencia es un camino filosófico, porque no se corrobora empíricamente. Y esto es lo que hace que los inmanentistas digan que esto es palabrerío. Porque el inmanentista va a decir, eso es palabrerío. A mí lo que me interesa es que hay solamente entes individuales, como dijo Guillermo Dockham. Solamente hay entes individuales. No es que ella, para que lo podamos entender. Miren. Porque quizá para el siguiente sea más fácil. ¿Cuál es la finalidad del aparato reproductor? Lo dice la palabra. Reproducir. Exactamente. Ahora,
Si algo tiene una finalidad, ¿quién otorga finalidad? ¿Acaso las cosas inertes otorgan finalidad? ¿O hay una inteligencia que inscribe la finalidad cuando la crea? La inteligencia. A ver, si yo no creo en la inteligencia, no hay finalidad, hay puro mecanicismo. Por eso van a ver que, por ejemplo, el lobby LGBT van a decir, ¿por qué no usar el aparato reproductor para mero placer y nada más que para mero placer? Si no hay una finalidad inscrita. ¿Por qué hay una finalidad inscrita? Porque para que haya una finalidad tiene que haber una inteligencia anterior que ordene. Y esto nos lleva a nosotros a nuestro ser. Nuestro ser es una persona que en primer lugar lo vamos a definir como subsistente individual de naturaleza racional. No voy a dar tiempo para explicar acá qué es un subsistente y por qué es individual. Quédense para las preguntas. Y así, estímulos, reforzadores positivos. El que quiere aprender tiene paciencia porque el conocimiento es como el amor o la cocina, se hace siempre a fuego lento. Entonces, hay que ser paciente en la vida para entender. Nosotros tenemos un alma racional que está dotada de inteligencia y de voluntad. Y gracias a eso somos seres libres, como el ángel o como el propio Dios. Esto se ve, esto es Santo Tomás de Aquino puro. Pero tenemos una particularidad, que nuestra naturaleza es doble y no es teoría de género. Por eso dije, yo no soy de estos que creen que mujer no se nace, mujer se hace, porque eso es idealismo puro. Tampoco soy de la idea de lo que dice, no, mujer se nace. No es tan así. Nosotros tenemos una naturaleza dada. Por ejemplo, ¿usted es de Paraguay? Por ejemplo, usted no puede disponer dónde nació, de quién nace, bajo qué sexo nace, bajo qué color de piel nace. Hay cosas que son indisponibles, están dadas. Usted tiene la naturaleza dada. Es el lienzo sobre el que trabajamos nuestras propias vidas. Nuestra sexualidad ya está dada. El tema es cómo la usamos. Y ahí viene la segunda naturaleza, que es la construida. ¿Y cómo se construye esta segunda naturaleza? Y de acuerdo a cómo lo habitamos. ¿Qué es cómo lo habitamos? Con los hábitos. El hábitus. Eso significa el hábito, que puede ser vicioso o virtuoso. Porque en la disciplina del hábito, yo lo que hago es disciplinar el apetito. ¿Qué es el apetito? Apeter, la tendencia hacia, que puede ser una tendencia hacia los apetitos concupiscibles o los apetitos irascibles, y que no son ni buenos ni malos, simplemente son. El punto es que esta segunda naturaleza es donde yo la voy a empezar a utilizar para el vicio o la virtud. ¿Y cuál es la diferencia entre la virtud y el vicio? Si eleva o no al ente. Porque el vicio me degrada como las bestias. Por ejemplo, en Pinocho. Pinocho era de madera, un ejemplo filosófico fundamental. Era de madera, es decir, un material moldeable. Cuando empieza con los vicios, como el juego, se degrada a ser como un burro. Pero cuando se arrepiente, como Jonás, que se arrepiente y tiene que ir a Nínive, y por eso está dentro de una ballena Pinocho, se convierte en un niño de verdad, porque se vuelve virtuoso. Por eso, cuando nosotros hablamos de la virtud es necesariamente una perfección de la potencia, lo que el ente podría ser, pero de manera perfecta. ¿Qué es perfecto? Per factum, hecho por completo. Por eso es perfecto, porque no se le puede agregar nada. Y esto es la virtud. Para formar familias como deben ser, tengo que tener una familia virtuosa, porque es el hábito dentro de la potencialidad del ser. Resumidamente, es la predisposición al bien. Y aquí va a decir cómo se vincula esto con la familia. ¿Se acuerdan cuando les expliqué lo del niño? Bien, aquí está. ¿Por qué yo digo que esto está mal? Y con esto cierro la conferencia. ¿Por qué digo que esto está mal? Cuando yo tengo el niño ciego debería poder ver conforme su naturaleza, pero a veces el niño no ve. ¿Eso sabe cómo se llama? Accidente. Es un accidente. Alguien de acá, no es para juzgar, pero alguien de acá seguramente debe tener
o algún conocido, o un padre, o ustedes mismos, por ejemplo, que hayan tenido una mala relación amorosa, hayan terminado separados. De hecho, muchos de mis alumnos son madres solteras. Ahora, eso existe en la realidad, como el niño ciego. Pero ¿por qué yo puedo decir que está bien o que está mal? Porque pienso en el deber ser. ¿Cómo sería el deber ser? La virtud, lo perfecto, lo elevado. ¿Cómo debería ser la familia? Complementariedad y alteridad. Porque si busco la perfección, obviamente que yo en esa actualización tengo potencias que escapan a mi ser. Por ejemplo, ¿puede un hombre engendrar? ¿Puede un hombre educar en la misericordia y piedad como lo hace una mujer? ¿Puede la mujer tener la autoridad de la disciplina como la puede tener un hombre? Se necesitan mutuamente, ni mejor ni peor, ni de los pies ni de la cabeza, del costado y a la par. Entonces, esto son los ataques que sufre la familia. Son todos vicios del inmanentismo, porque ya no hay un logos ordenador, y como no hay un logos ordenador que me diga cuál es la finalidad, ni siquiera existe el concepto del ser familia, porque es una construcción social, y porque es una construcción social la familia y no una realidad metafísica como yo lo defiendo, se permite el aborto procurado, el divorcio, ideología de género, el matrimonio igualitario, porque es el propio sistema, el propio ser humano que empieza a definir qué es y qué no es. 5 minutos, ¿le tienen paciencia 5 minutos para cerrar? Entonces, ¿cómo debería ser la familia? Y este es el punto. Esto me gustó porque esto lo leí antes de casarme, en Casti Conubi. Esto lo leí antes de casarme y es muy simple. En la fidelidad se entienda que fuera del vínculo conyugal no se unan con otro o con otra en la prole a que ésta se reciba con amor, se críe con benignidad y que se eduque religiosamente. ¿Cuál es la función de la familia? ¿Cuál es la causa fin de la familia? Y principalmente les puedo asegurar que son solamente dos, más allá de la importancia del amor, que ayuda al fin, porque el amor es un medio al fin de la familia, aunque suene dura. La función principal de la familia es la procreación y la educación de la prole. ¿Qué hará? ¿Puede haber matrimonios infértiles? Sí. Es más, puede haber gente que quiera adoptar, dedicarse a ser padres espiritualmente, como algunos pastores o como algunos sacerdotes de la religión católica. Pero, ¿cuál es la finalidad principal de la familia? ¿Cuál es la finalidad principal? ¿Es solamente calmar la concupiscencia de la carne? ¿O es darle un uso con causa fin al propio aparato reproductor? Porque por algo está, igual que el aparato digestivo, igual que el aparato respiratorio. Entonces, ¿cuál es la vida de la sociedad? La familia. ¿Y cuál es la familia? La numerosa, la que se reproduce, la que se educa. Y no es cuestión solamente de engendrar, es algo más. Por eso cuando yo doy mis conferencias sobre qué es ser hombre, ser procreador, proveedor o protector no es solamente una materia, que es ante todo espiritual. Y esto es lo que es el deber ser de la familia, ser fructíferos. Crecer y multiplicaos es un mandato natural que también se puede interpretar de manera sobrenatural. No es juzgar al que no tiene hijos, sino entender el deber ser. ¿Por qué entiendo el deber ser? Porque entiendo lo que perfecciona el ente. Y ya para terminar entonces, agradecerles a ustedes, obviamente que yo tapo la cara de mi hija, en este momento estamos ayudando a Angie, una niña de 9 años que superó 9 tumores y estamos tratando de hacer una casa, pues si vives donde vives es una cuestión muy particular. Gracias a los que compraron el libro, porque yo estoy destinando el 50% de lo que junto en mi canal de YouTube y el 50% de la venta de mis libros a ayudar a la gente que podemos en oncopediatría o familias necesitadas. Entonces, la gratitud es una virtud ordinaria que se deriva de la virtud cardinal de la justicia. Y es justo agradecer, porque ya sé que hubo algunos que ya compran el libro. Gracias, de verdad, corresponde ser transparente en la vida y es para que sepan a dónde estamos destinando nuestros esfuerzos. Y también para invitar a los que tienen hijos, es muy importante
poder colaborar con las asociaciones que están trabajando aquí. Pero aún si no tiene una asociación cerca donde trabajar, por sus propios medios salgan a misionar. Aunque estén solos, aunque no puedan ni siquiera subir la foto a Twitter, eso es lo de menos. No sean indiferentes jamás con el dolor. Y acá me aparto de la conferencia de lo que es la familia. No sean jamás indiferentes, sobre todo los varones. El varón no se mide por la fuerza que tiene, sino por cómo la usa. Y el buen varón puede estar callado, pero ve que tiene un fuego en los ojos, que no es solamente ir a agarrarse a las trompadas como algunos creen en la calle. Es que tenés una persona necesitada y te involucras. Y haces que tus hijos se involucren. Porque el día de mañana, cuando yo no esté, mi gran batalla cultural no fue pararme aquí ante 20, 100, 300 personas. Porque me ha tocado dar conferencias por varias partes de América Latina. Y valoro, cuando me toca estar aquí, y valoro el tiempo de ustedes en estar acá. Eso es muy importante, porque es tiempo de su vida finita que lo invierten acá. Mi gran batalla cultural no son los suscriptores en YouTube o los libros vendidos. Que yo me voy a morir y voy a ir al encuentro del Creador y decir, mira Dios, como yo no se equivocó nadie, que tenemos una lista de pecados ahí larga. Pero hice cuanto pude para que 2 almas que no existían en el cosmos y con la que mi esposa fuimos co-creadores y copartícipes en la creación, se entreguen a tu gloria. Cada uno tendrá su lugar en la batalla cultural, pero créanme que en la familia, y los que tienen hijos lo saben, es algo más que plantar un arbolito o escribir un libro. Hay algo más, algo que no era, como esa alma que es eterna, que no era, ahora es, y esa es la eternidad. Y eso realmente es la madre de todas las batallas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Horacio, como siempre. Tus exposiciones fenomenales. Por favor, démosle un